Vamos a leer Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Como ustedes ven, todo comienza con la creación de Dios y ya tenemos desorden. Ya hay trabajo por hacer, ¿ya? Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Todo comienza con la iniciativa de Dios, y comienza con orden. Dios une y separa. Eso lo podemos ver constantemente en la Biblia. Dios está constantemente uniendo y separando. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y de la tarde a la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Podemos ver acá que Dios produce o hace que los árboles produzcan según su género y según su naturaleza. Ya vemos cómo Dios comienza a ordenar las cosas, ¿ah? Ordena la luz, la tiniebla, ordena las aguas de arriba, las aguas de abajo, comienza a ordenar. Cuando uno llega al Señor, uno llega con un sentimiento de vacío profundo, y uno llega con mucho desorden también. Ustedes pueden ver ya en Génesis 1 cómo el mensaje evangelístico, la obra de Jesucristo, la podemos ver parafraseada en Génesis 1. ¿Ya? Dios con nosotros comienza una obra de orden, de limpieza y de llenura. ¿Ya? El separar. Vemos que en muchas ocasiones Dios ordena separar cosas, personas, y ordena unir en otras ocasiones. Es una constante tensión de unir y separar que vemos en la Biblia. Separar es apartar, es santificar. La palabra santo es apartado, es separado. ¿Ya? Luego dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Nuevamente vemos más organización, estaciones, días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno.
Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué significa sojuzgar la tierra? Dios nos manda a sojuzgar la tierra. Ese fue el plan original de Dios al principio. ¿Por qué sojuzgarla? ¿Por qué gobernarla si no había pecado aún? Eso nos muestra que la autoridad no necesariamente tiene que ver porque hay alguien en pecado que hay que gobernar. Es porque es el modelo de Dios. Siempre fue desde el principio, fue el orden de Dios. ¿Por qué era necesario señorear, que el ser humano señoree? Hoy día se cuestiona mucho eso por la parte de las personas que no creen en Dios y que cuestionan la Biblia. ¿Por qué el ser humano tiene que señorear? ¿Por qué nos tenemos que creer superiores? Dios nos entrega a nosotros la responsabilidad de señorear, incluso cuando no había pecado. Capítulo 2 es más cortito. Todavía no terminamos el capítulo 1, perdón. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Primera vez que Dios dice que es bueno en gran manera. Un par de ocasiones atrás, en un par de días de creación, Dios dice: y vio que era bueno. ¿Ya? No en todos los días. No en todos los días Dios dice: y era bueno. Pero aquí dice: y era bueno en gran manera. Cuando creó al hombre y le dio autoridad sobre todas las cosas en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ahí termina el primer capítulo. Segundo capítulo de Génesis, que es cortito y aquí entramos un poquito más en carne. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Nuevamente habla de la creación, pero esta vez con un zoom puesto en el hombre, en la creación del hombre. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Volvamos un poquito atrás. ¿Qué? ¿Santificó Dios el tiempo? ¿Santificó un día? Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. ¿Por qué santifica un día Dios? Todavía no era la caída. Todavía no hay pecado. No hay nada impuro. ¿Por qué tiene que santificar un día? ¿Cómo puede un día, un solo día, ser santo y los otros 6 no son santos para el Señor? Dios está hablando aquí y nos está mostrando de que con independencia de tu situación espiritual, y algunas veces uno se siente bien espiritualmente, Dios me ha liberado del pecado. Batallas grandes que he dado contra el pecado las he ganado. Estoy bien. Y uno puede tener la tentación de pensar de que no necesita apartarse para el Señor, de que no necesita apartar un tiempo para estar con el Señor.
Jesús nos vuelve a recordar esto de santificar el tiempo cuando Jesús se apartaba a orar. Se apartaba para estar con el Padre. Da lo mismo si usted está en tinieblas o está en luz. Necesita apartar tiempo para el Señor. Esto no tiene que ver con el pecado. El pecado afecta, es real. Lo sufrimos en nuestra carne, en nuestra mente, en nuestro corazón. Luchamos con ellos. El Espíritu Santo nos capacita y nos fortalece. Pero el santificar, algo santificado tiene una profundidad mucho más allá que simplemente no pecar. Es más que eso. Estos son los orígenes, versículo 4 en adelante, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para la que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, nuevamente la iniciativa de Dios, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dios planta un huerto. Nuevamente vemos algo apartado. Dios crea toda la tierra, ordena toda la tierra, crea animales según su género, árboles que dan frutos según su género. La tierra es perfecta, todavía no hay contacto entre la serpiente y el ser humano. Todo perfecto, es todo ordenado, todo es puro, todo es bueno. Pero Dios crea algo especial, crea un lugar físico especial, distinto, separado, el huerto, el jardín del Edén. Nuevamente vemos cómo Dios separa, ¿ya? Aparta. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartían 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios, al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Vuelve a repetir eso. Vuelve a repetir que Dios pone al hombre el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y aquí hay una diferencia grande entre los protestantes, entre el mundo protestante y el mundo católico. Yo creo que ustedes ya han conocido esto, pero la diferencia en la mentalidad latina, católica, latina que se refiere al sur de Europa y Latinoamérica, es que el trabajo es maldición. Para la Iglesia Católica durante muchos siglos se predicó esto, que el trabajo es la maldición, que el trabajo es parte de la maldición de Dios, fruto de la caída. Pero vemos, y en cambio los anglosajones y protestantes tienen una visión del trabajo completamente distinta. El trabajo es realización. El trabajo es una forma de honrar al Señor. Dios toma al hombre, lo pone en el jardín del Edén que Dios plantó, que Dios creó, que Dios apartó, puso ahí al hombre. No lo puso en toda la tierra. No esparció al hombre por todo el mundo. Lo puso en el Edén, en un lugar muy concreto y específico, delimitado por ríos, con nombres geográficos mencionados. O sea, más específico aquel lugar no podía ser. Un lugar apartado, plantado por Dios. Y lo puso para que lo labrara y lo guardase. Nuevamente, ¿lo guardase de qué? ¿Lo guardase de qué?
para que lo labrara. Pero ¿cómo? Si no hay pecado, si las plantas crecen, si el fruto surge de forma natural. Es como un poco el paraíso que los testigos de Jehová nos venden. Cuando vayamos al paraíso va a ser todo perfecto, no vamos a necesitar nada, no va a haber... nosotros estamos muy familiarizados con lo que piensan los testigos de Jehová por el ministerio de mi esposa. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Yo durante años me agarré de este versículo. Y a los que estén solteros acá les doy un dato. Es iniciativa de Dios que el hombre no esté solo. Y lo que vale para el hombre vale para la mujer en esto. ¿Ah? Y yo le decía: Dios, pero tú dices, no es iniciativa mía, tú lo dices, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué soy soltero tantos años? ¿Ah? Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del... Bueno, y dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ya, y aquí uno piensa: bacán, aquí llega Eva. No, no llega Eva todavía. No llega Eva todavía. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. ¿Se dan cuenta cómo Dios les da trabajo a Adán? Lo mantiene ocupado. Es bueno mantenerse ocupado, sobre todo cuando uno está solo. Dios toma la iniciativa de formar familia. Ve a Adán solo y Dios toma la iniciativa. Y le da trabajo. Antes de la caída, nuevamente. Antes de la caída. ¿Qué trabajo le da? Nombrar los animales. Piensen ustedes, pongámoslo en el lugar. Está el huerto, crea Dios todo. Dios lo creó todo, los animales, todo. Y trae a todos los animales a la presencia de Adán para que Adán los nombre. Para poder nombrarlos, tiene que conocerlos. O sea, Dios lo que está haciendo al darle esa tarea a Adán es decirle: conoce mi creación. Estúdiala. Mira que el conejo salta, que la jirafa se estira su cogote, su cuello. Estudia lo que yo creé, porque es para que lo señorees tú. ¿Cómo vemos cómo Dios le va dando empujoncitos al hombre? Lo va ayudando a que enseñoree. Y le dice: pon nombre a cada animal. Y Adán lo hace. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán sobre nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. En ningún animal estaba la ayuda idónea. Adán los conoció a todos, les puso nombre a todos, estudió la creación, Adán estudió los animales. No había ayuda idónea. El caballo podía servir, la vaca podía servir, muchos animales podían servir, estamos antes de la caída, podían ayudarlo en guardar el Edén, en trabajar, labrar y cuidar el Edén, pero no había ayuda idónea todavía. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mis carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dios forma la familia. Meditemos en el huerto, hermanos. ¿Por qué Dios planta un huerto? ¿Por qué fue necesario plantar un huerto? ¿Por qué simplemente no lo puso en cualquier región sin mencionar huerto, con ríos, con nombres geográficos? ¿Por qué no lo puso en la tierra nomás? ¿Por qué plantó un huerto y lo puso ahí? ¿No era acaso toda la tierra buena, sin pecado, sin corrupción? Dios ordena al hombre y a la mujer a llenar la tierra y sojuzgarla, pero ¿por qué los deja en el huerto primero? O sea, la misión de Dios para el hombre es, lo que Dios quiere para el hombre es que llene la tierra. ¿Se acuerdan que vimos esto en los primeros 2 capítulos de Génesis?
Dios le dice al hombre, llena la tierra y sojúzgala. Llena la tierra. No dice llena el huerto, dice llena la tierra, pero lo pone en un huerto. ¿Por qué? ¿Qué cosas pasan en el huerto? Dios crea un lugar especial, planta árboles. Dios crea y hace ahí un jardín especial. El hombre y la mujer deben trabajar y cuidar el huerto. La segunda cosa que pasa, o sea, hay trabajo en el huerto. Trabajan en cuidar, en labrar, en guardar el huerto. ¿Ya? Hay trabajo. Adán tuvo que conocer a todos los animales y darles nombre. Esta palabra está de moda hoy día. Adán tuvo que empoderarse de la creación que Dios hizo. Tuvo que conocerla en el huerto. Se forma el primer matrimonio y la primera familia, la primera asociación humana. La sociedad inicia en el huerto. En el capítulo 3 podemos pensar, podemos concluir de que Dios solía caminar en el huerto con la humanidad, con Adán y Eva. Porque cuando pecan, camina Dios por la tarde en el huerto y llama a Adán. O sea, nos da a entender de que había una relación con Dios, desnudo, sin protección, sin cobertura. Pero el hombre debía llenar la tierra y sojuzgarla. Y está en el huerto, y todo eso pasa en el huerto. Entonces Dios crea el huerto para que el hombre aprenda cómo debe sojuzgar la tierra. El huerto es un lugar de entrenamiento. Es donde Dios le muestra a Adán y Eva lo que Dios quiere que Adán y Eva hagan en toda la tierra. No es llenar la tierra y enseñorearse de los peces, de los animales, de las bestias, de los pájaros. No es solo eso, es eso y mucho más. Es llevar el huerto a cada rincón de la tierra. Es lo que Dios hizo en ese huerto, y Dios empapó a Adán y Eva de todo lo bello que Dios había hecho y cuál era su deseo para toda la tierra. En ese lugar de entrenamiento, en esa universidad, Dios puso a Adán y Eva para que lo conocieran, para que lo vieran y llevaran eso a toda la tierra. El huerto es un modelo, es un ejemplo que Dios nos proveyó para indicarnos cómo debe lucir toda la tierra. El plan de Dios es que toda la tierra sea el huerto. Pero no lo va a hacer Él. Él nos mostró, Él tomó la iniciativa y encomienda al hombre a hacerlo en toda la tierra. Vamos a ver que cuando viene Cristo, este mensaje se expande y se potencia de una forma inimaginable. Nosotros debíamos hacer de toda la tierra un huerto. Ese era el plan original. Antes del pecado. Ojo. Conclusión lógica. No estamos hablando solamente de botánica, jardinería, zoología. No es eso de que se trata el huerto. No es solo eso. Estamos hablando de la relación del hombre con Dios. En el huerto se daba una particular relación del hombre con Dios. La relación entre el hombre, entre los hombres. En el huerto se dio la primera sociedad humana. Así debía ser. Eso es lo que hay que multiplicar en todo el mundo. Y en el huerto se dio la relación del hombre con la naturaleza. Conocer a todos los animales y nombrarlos. El huerto era el hábitat que Dios creó para que el hombre y la mujer fueran y aprendieran todo sobre el huerto que debían llevar a todo el mundo. Donde quiera que vaya, el ser humano debía llevar consigo el huerto. Pero la humanidad cayó, sabemos, no voy a leer capítulo 3, ni 4, ni 5, ni 6, no. Una vez más, la humanidad cayó y cayó muchas veces. Dios no se da por vencido y pone en marcha un plan de restauración mucho más ambicioso. Nuevamente Dios toma la iniciativa. En el gran esquema de la Biblia, hermanos, el huerto se condice con el reino de Dios. Dios retoma la iniciativa. Si podemos ir a 2 de Corintios, si ustedes pueden buscar, 2 de Corintios, capítulo 5,
del versículo 17 al 20. Se los voy a leer yo también. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre del Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliados con Dios. Vemos que en el huerto y en la creación vemos lo mismo o no vemos lo mismo, vemos el plan original, pero con Cristo vemos el plan de Dios de restaurar las cosas y el ministerio de la reconciliación. Volvemos a retomar el trabajo inconcluso. Debemos llevar esto que llamamos el huerto, que es el reino de Dios con todas las parábolas que lo describen, tenemos que llevarlo a cada lugar del planeta. No es simplemente ir y vivir allá y sojuzgar y empoderarnos de la tierra. Es llevar un modelo específico de relación con Dios, de relación con el prójimo y de relación con la creación. Estaba en el plan original, sin pecado, pero en Cristo nos reconciliamos después de la caída y recibimos la gracia de la salvación que nos restaura en la comunión con Dios para poder cumplir su plan. Así como nosotros vemos en la maldición de la serpiente, en que va a venir una simiente de Eva que va a derrotar a la serpiente de una forma definitiva, vemos ahí el protoevangelio, también vemos el protorreino de Dios en el huerto. Israel también tenía esa misión. No es solo para nosotros, Israel la tenía. O la tiene, depende de cómo usted se posicione respecto de esto. Jeremías 4, capítulo 4, versículo 1 y 2. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y se quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia. Entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. La misión de Dios para Israel no se terminaba en Israel. Israel debía ser luz para las naciones. Israel debería ser la bendición de las naciones y mostrar cómo es una nación ligada al Señor. Sabemos la historia de Israel. No voy a profundizar mucho en eso, no es mi intención hoy día. Dios vuelve a reconciliarse con la humanidad para llevar a cabo su plan de llevar el huerto a cada rincón de la tierra. Volvemos a cumplir el mandato del Señor. Por un lado, nuestro ministerio de la reconciliación no es llevar simplemente la belleza estética. No es que en el huerto las cosas estaban bien hechas, era lindo, era hermoso, que lo era. No es solamente un tema de restaurar una belleza estética en cada rincón del planeta, aunque también se trata de eso, porque hoy día la batalla que es feroz, la batalla espiritual que vivimos sobre todo en Occidente, entre el mundo secular y la iglesia del Señor, la batalla es feroz. Podemos ver, hermanos, cómo el mundo se ha dedicado de afear todo. O sea, hoy día, ¿qué le llamamos arte? ¿Qué es arte hoy día? Si usted va a un museo de arte contemporánea, ¿qué encuentra? Si usted va a la biblioteca a buscar literatura moderna, actual, contemporánea, ¿qué encuentra? No es solamente restaurar la relación con Dios. Eso involucra muchas cosas. También la estética, también la decencia, también el honor, las cosas buenas, las cosas agradables, las cosas justas. También estamos llamados a lo que vimos en el huerto, lo que cada uno de nosotros llevamos en nuestro ADN y que vimos en el huerto. Eso hay que reconciliarlo también. Somos nosotros, real sacerdocio, pueblo santo escogido por Dios para cumplir esa tarea. ¿Cómo se lleva adelante este proceso de expansión del reino? La parábola de la levadura.
Otra parábola les dijo, esto es en Mateo 13:33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Yo no me había dado cuenta, sino hasta hace poco tiempo, de que en los tiempos de Jesús no había levadura instantánea. Esa que uno compra en el supermercado y que le echa a la masa, no existía en los tiempos de Jesús. ¿De qué levadura está hablando Dios? La masa madre. Yo creo que todos están familiarizados con la masa madre, lo que es, ¿cierto? Tal vez las mujeres más que los hombres. No sé. Mi señora hace mucho pan de masa madre, yo estoy un poco más familiarizado con eso. La masa madre es un trozo de masa que se fermenta. Es la misma masa que se fermenta y pasa un tiempo. Y se toma un poco de eso y se pone en una masa fresca, y la masa fresca se deja leudar durante una noche o un día, y al día siguiente tenemos masa completamente leudada, porque las bacterias hacen su trabajo en la fermentación. De esa levadura estamos hablando en los tiempos de Jesús, ¿ya? La levadura y la masa que leuda se ven muy similares porque están hechos de lo mismo. No hay ninguna diferencia. Pero para usted conservar la masa madre, debe dejarla en un recipiente en ciertas condiciones ambientales para que no se le pudra, no se le eche a perder o lo que sea. Hay muchas similitudes con la iglesia y con el mundo en esto. O sea, nosotros los cristianos no es que tengamos un tercer brazo que nos da más poder, ni el momento que nos convertimos adquirimos cierta estatura que nos permite ser más vigorosos para la obra del Señor. Somos, así vistos de lejos, iguales. Estamos hechos de la misma carne, de la misma sangre, de los mismos huesos que la gente no cristiana. No hay cambios muy notorios. ¿Hablamos distinto? Sí. ¿Cuidamos más nuestra apariencia? Sí. Pero somos esencialmente lo mismo. La levadura es igual. El reino de Dios avanza y se expande de la misma forma. En la Biblia hay muchos textos que hablan de levadura, Algunos en un mal sentido. Jesús dice, guardaos de la levadura de los fariseos. En otros textos se dice, comerán pan sin levadura durante 7 días. En otros textos se habla de temas positivos, comerán pan leudado en ciertas fiestas de los judíos. El mínimo común denominador de todos esos textos que hablan de la levadura es que el trabajo es imperceptible, silencioso y lento. Vean 2000 años de historia de crecimiento del cristianismo y verán prácticamente en toda la sociedad donde el cristianismo ha florecido, salvo pequeñas excepciones, van a ver ustedes un trabajo lento, silencioso y casi imperceptible. Uno mira para atrás y ve los frutos, pero en el momento no se nota. Muchas veces el trabajo que ustedes hacen la obra, la evangelización, el predicar el evangelio, el mostrar el amor de Dios a sus conocidos, a sus familiares, es un trabajo que tal vez ustedes en el momento que lo están haciendo no se nota. Pero pasará 1 año, 2 años o una generación y usted podrá mirar para atrás y podrá ver los frutos de lo que usted hizo. En ese sentido avanza el reino de Dios. Es lento, silencioso e imperceptible. Podemos ver muchas sociedades que cuando abrieron la Biblia, creyeron la palabra de Dios y la pusieron en práctica, florecieron. Los inventos de la ciencia, de la medicina y de todas las cosas buenas de las cuales la humanidad se ha beneficiado, los cristianos inclusive, que tenemos hoy día, todo lo bueno que podemos disfrutar hoy día, prácticamente todo no se desarrolló en países que tenían una cultura que no sea la cristiana. En África habían imperios hermosos, grandes, poderosos, la reina de Saba, Egipto, y imperios increíbles. En Asia también, China, la India. Lo que disfrutamos hoy día
de medicina, de salud, de literatura, lo que reconocemos como Occidente, en inglés Western. Todo lo bueno surgió en sociedades que abrieron la Biblia, leyeron la palabra de Dios, la creyeron y la pusieron en práctica. No es solamente salvar el alma, no es solamente, Dios no se sacrificó en la cruz simplemente para mantenerte limpiecito, aseado y esperar el retorno inminente de Jesucristo. Se sacrificó para restaurar y para reconciliar al mundo, y nosotros somos agentes de eso, y lo hacemos en gran medida como a través de la cultura. Esa es la visión un poco que tenemos nosotros. Y Latinoamérica, hermano, pensemos, yo vengo de Chile, me imagino que muchos de ustedes vienen de México y de otras naciones centroamericanas y latinoamericanas también. ¿Por qué en Latinoamérica no tenemos lo que podemos ver en Estados Unidos y en Europa, que es desarrollo, prosperidad, buenos ingresos? Muchas cosas buenas. ¿Por qué la crisis migratoria va de Cuba a Estados Unidos, de Latinoamérica a Estados Unidos y no a la inversa, salvo el caso de los misioneros? ¿O por qué la gente, los árabes, buscan irse a Alemania, a Holanda, a Europa? ¿Por qué? Cuando uno predica el Evangelio y hace que un padre ausente se arrepienta y se vuelva un padre presente, que una madre responsable se arrepienta y sea una madre diligente, que un hijo irrespetuoso se convierta y sea un hijo respetuoso. Cuando uno logra eso, los frutos en la sociedad sí o sí ocurren. Tengamos esa perspectiva de que si queremos que nuestras naciones latinoamericanas, porque no es simplemente ir a la iglesia y salvarse uno. Tenemos que también, y Latinoamérica lleva años recibiendo buenos misioneros que nos han predicado la palabra. Tal vez muchos de ustedes o sus padres recibieron el Evangelio en sus países de origen. Yo lo recibí en Chile. Yo me bauticé y me convertí en Chile gracias al trabajo misionero que otros hicieron. ¿De dónde vinieron? Principalmente Estados Unidos y de Europa algunos. Mayormente de Estados Unidos llegaron misioneros a Latinoamérica. ¿Cuándo nuestros países van a dar los frutos de justicia? ¿Cuándo nuestros países van a impregnar sus sociedades con la cultura, con Cristo en el centro? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ocurrir eso? Yo estoy expectante de eso. Yo quiero que ocurra. Y estamos involucrados que eso ocurra. Sabemos, queremos y creemos en el retorno inminente de Jesucristo. Jesucristo viene mañana. Pero eso no puede ser una excusa para no trabajar y proyectar la iglesia para los próximos 100 años. Nuestros hermanos en el pasado creyeron y esperaron el retorno inminente de Jesucristo, pero fundaron universidades, fundaron escuelas, cambiaron la cultura, construyeron catedrales. Las catedrales no se construyen en una generación. El que pone la primera piedra en una catedral sabe que no la va a ver terminada. Pero hermanos lo hicieron. Esperaban el retorno inminente de Cristo y construían catedrales. Nosotros debemos hacer lo mismo. No debemos simplemente decirle, Señor, sabemos que tú vienes, guárdame, santo hasta el último de los días, hasta tu retorno. Cada generación ha creído que Cristo viene, y Cristo sin duda viene, pero que nos haya trabajando. Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Y en el 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Sois, no dice sean. Ustedes ya son. Somos sal, somos luz. Mediante la reconciliación a través de Cristo, el reino de Dios se expande por el mundo. Veamos, bueno, yo lo voy a leer. Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 15. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Se acuerdan? ¿Les suena algo? ¿Resplandecéis como luminares en el mundo?
Leímos Génesis, donde Dios creó el luminar mayor para que gobierne el día y el luminar menor para que gobierne la noche. Sois luminares. Gobierna, sojuzga la tierra. Vemos referencia del huerto en cada pasaje evangelístico del Nuevo Testamento. El huerto sigue ahí, clamando por ser llevado a cada rincón. No es solamente un jardín, es una relación especial con Dios. Es una forma especial de vivir en sociedad. Pero no nos olvidemos, la segunda venida de Jesús puede ocurrir en cualquier momento. Nunca nos olvidemos de eso. Volvamos al principio. ¿Cuál es la Gran Comisión? ¿Saben ustedes que la Gran Comisión no está en la Biblia? La expresión, la frase, la Gran Comisión, la encontramos, déjenme buscarla acá, Mateo 28, del capítulo 16 al 20. Pero no está escrita en la Biblia. Es un título que se le pone para organizar mejor la Biblia. ¿Ya? Lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya? Es un poco más que eso, pero es el núcleo. La palabra la Gran Comisión no es parte de la Biblia. Es un título que se le agregó para hacernos más fácil comprender la importancia de este pasaje. ¿Cuál es la Gran Comisión entonces? ¿Cuál será la Gran Comisión? Volvamos al principio. Jesús nos dice en Juan capítulo 13, versículo 34-35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, para que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Jesucristo dice, un nuevo mandamiento les doy. Ámense como yo los he amado. Antiguamente había otro. ¿Por qué es nuevo este mandamiento? ¿Por qué es nuevo? Si cuando el joven rico le dijo a Jesucristo, cuando Jesucristo preguntó en qué se resume la ley y los profetas, era en amar a Dios y amar al prójimo. Amar al prójimo era un mandamiento de Dios. Amar al prójimo estaba en el Antiguo Testamento. Pero ¿por qué Jesús dice un nuevo mandamiento les doy? Porque dice, ámense como yo los he amado. Antiguamente era, ama al prójimo como te amas a ti mismo. Ahora es, ama al prójimo como Jesús te ama a ti, muriendo en la cruz, sacrificando tu carne, sacrificando tu vida por el prójimo. Así es como debemos amar. ¿Hemos visto que esto se ha cumplido? Sí. En la Biblia hay un ejemplo. Hechos, capítulo 2, del 43 al 47, uno de los textos más hermosos de la Biblia. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El amor, cuando se pone en marcha y la iglesia lo vive, da frutos. El Señor añade a los que habían de ser salvos. Vivamos en amor, practiquemos obras de amor y el Señor va a traer gente. Para mí es una de las formas más maravillosas de evangelización. Todo el mundo quiere ir donde ve un lugar donde hay amor. El amor atrae. Los actos de amor son la forma más persuasiva de convencer a alguien. Jeremías 29, del versículo 4 al 7, que a propósito es el nombre de una fundación que creamos en nuestra iglesia. Les dije, la iglesia que nos envía en Chile es una iglesia muy chiquitita, muy pequeñita, que ha crecido el último tiempo y ahora está un poco más grande.
pero es una fundación que creamos que sea el brazo social de la iglesia, para poder ir a las poblaciones, a los barrios más marginales y poder llevar ayuda, mediación, reconciliación. ¿Y qué dice? El nombre de la iglesia, o sea, el nombre de la fundación es Jeremías 29:7. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, desde el versículo 4 en adelante, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas. Antes les voy a dar un poquito de contexto. Israel había sido deportado y exiliado a Babilonia, porque se portaron mal, abandonaron a Dios y vino el castigo. ¿Ya? Y había muchos profetas, falsos profetas, pero la mayoría, el 99% de los profetas les decía, tranquilo Israel, tú eres el pueblo de Dios, ya viene el tiempo de tu liberación. No te mezcles con esta sociedad, Babilonia, pecadora, pagana, idólatra, no te mezcles. Mantente puro, porque Dios te va a restituir en tu tierra que está prometida, en la tierra. Esos eran los falsos profetas, profetizaban eso. No se mezclen. ¿Qué dice Jeremías? Que les manda una carta a los exiliados de Babilonia. Les dice, el Señor ha dicho otra cosa. Dice, edificad casas y habitadlas. Plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Somos embajadores en tierra ajena, podríamos decir. El mundo es el lugar en donde nosotros somos embajadores de Cristo. Empoderémonos, llevemos el huerto a todo lugar. Metámonos como se mete la levadura en la masa fresca y leudemos la masa. Tal como Jeremías le dijo al pueblo en el exilio, hagamos nosotros. Busquemos la paz y la prosperidad de la ciudad en la cual nosotros vivimos, porque en ella tendremos paz. Es como cuando se nos dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 3, rogad por las autoridades para que vivamos quieta y reposadamente, lo que hicimos hoy día en la mañana con el ministro hoy día. Oremos por la ciudad para que vivamos quieta y reposadamente. O sea, si la ciudad, si la sociedad está en paz, está en tranquilidad, hay prosperidad y la iglesia se puede desarrollar y puede cumplir su objetivo, ¿tienen alguna influencia los cristianos en que eso ocurra, en que vivamos bien, en que haya paz? Hay un falso concepto de que la persecución es buena para la iglesia en términos generales. Yo no lo creo. Yo no creo que la persecución sea algo que Dios desee para su pueblo. Dios permite la persecución como un juicio parcial cuando nos apartamos de Dios para volver a Dios. Dios utiliza la persecución en ciertos contextos para expandir el mensaje del reino. Pero Dios dice, cuando venga la gran tribulación, cuando Jesús dice esto, dice, huyan. El que esté en el campo, no vuelva atrás, huya. Y oren para que su huida no sea en invierno. Dios quiere que huyamos. Y Dios nos manda, oren por las autoridades, para que vivamos quieta y reposadamente. Solo si no podemos huir y las cosas se echan a perder en nuestra sociedad, testifiquemos y no callemos. Ahí recién, si nos atraparon, no hay nada que hacer, no pudimos arrancar, tranquilo que el Señor, el Espíritu Santo, pondrá las palabras en tu boca y confía. Y tu martirio será gloria a Dios y Dios no te va a negar delante de sus ángeles. Pero piensen ustedes, ¿cuántos misioneros ha enviado Corea del Norte? ¿Cuántos misioneros ha enviado Cuba? ¿Cuántos misioneros ha enviado a Estados Unidos? Vivir quieta y reposadamente
para que la iglesia, en toda piedad, cumpla su labor. Muchas veces nos alegramos, y yo creo que esta es otra distorsión, nos alegramos de que la sociedad le vaya mal. No digo todos, pero digo que algunas veces hay una tentación de algunos hermanos en alegrarse cuando las señales del fin se manifiestan. Cuando hay guerra, y rumores de guerra, y las sociedades se destruyen y se descomponen y el mal avanza. Y decimos, algunos dicen, gloria a Dios, porque el Señor está cerca. Sociedades cristianas han caído siglos atrás y el Señor todavía no llega. No nos alegremos cuando viene la destrucción, cuando viene el mal, cuando el mal avanza. No nos alegremos. No es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que nosotros seamos la levadura que leude la masa y llevar el huerto de Dios a cada rincón. Sabemos que el mal va a venir, sabemos que el mal viene, pero hay de aquel por quien viene. Sabemos que Cristo viene pronto, pero nosotros somos embajadores para la reconciliación. No somos actores del mal, no nos hace feliz la caída de sociedades. No gozamos con la caída de Constantinopla, ni porque los turcos otomanos casi aniquilaron el cristianismo en Europa. No nos alegramos porque los musulmanes invadieron a fuego y espada y consumieron en el fuego a comunidades cristianas en Arabia. No nos alegramos de esas cosas. Y no está bien pensar de que cuando la maldad avance en nuestros días es una señal de que Cristo viene. Efectivamente es una señal. Pero nuestra labor es que Cristo nos halle haciendo el bien. De que Cristo nos halle siendo ministros de la reconciliación, ministros de la paz, llevando el Evangelio, proyectando la iglesia para los próximos 100 años, proyectando el reino de Dios en los próximos 500 años. Que no sabemos. Nadie sabe a qué hora va, el día y la hora en que va a llegar Jesucristo. Nadie lo sabe. Los apóstoles pensaban que iban a ser en sus tiempos. La iglesia primitiva pensaba que iba a ser en sus tiempos. Y está bien creer y anhelar el retorno inminente de Jesucristo, pero tenemos que hacer el bien. Retomando lo último, ojo con las excusas. Ageo, capítulo 1. Ageo era un profeta menor. Eran tiempos en donde estaba el exilio, se había destruido el primer templo y el pueblo había retornado, gran parte del pueblo israelita había retornado a Israel. Y había una situación. Ageo escribe, dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, este pueblo se refiere a los israelitas en Jerusalén. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Ojo con las excusas. No, Cristo viene mañana. No me preocupo en la iglesia, me porto bien, me mantengo relativamente sanito y santito, porque Jesús viene mañana y tengo que estar bien. Ojo con las excusas que ponemos para no trabajar y no embarrarnos los pies en la obra del Señor. Los israelitas en Jerusalén, la situación era esta. Habían construido sus casas, habían edificado sus casas, habían alhajado sus casas y el templo estaba en ruinas. Ahí viene después Esdras y reconstruye el templo. Y luego Nehemías, que reconstruye las murallas de la ciudad y del templo. ¿Se acuerdan ustedes cómo reconstruye Esdras y sus obreros las murallas? Con una mano, con la pala y trabajando en la muralla, y con la otra mano con la espada, porque los enemigos estaban a tiro de piedra y sufrieron mucha oposición. Nosotros debemos tener la misma actitud. Reconstruyamos la casa del Señor. Hermano, en Occidente, en Europa y en Estados Unidos y en buena medida en Latinoamérica, estamos tristes, apenados, angustiados, porque vemos un retroceso del cristianismo.
las sociedades se han vuelto cada vez más seculares, donde antiguamente la fe cristiana era un asunto público, hoy día con suerte es un asunto de mi fe privada, respétame mis creencias. Por eso tenemos la tentación de pensar de que está todo cayéndose a pedazos, pero los hermanos en África y los hermanos en China ven el futuro de una forma distinta. Ellos están recién floreciendo, la iglesia está despegando. El crecimiento de las iglesias cristianas en África es enorme. En Nigeria, con Boko Haram, persiguiéndolos, matándolos, poniendo bombas en sus iglesias, llevando a las niñas secuestradas en un tipo de secuestro bastante denigrante para las mujeres. Ven el crecimiento de la iglesia y ven con optimismo el futuro. Reconstruyamos el templo, reconstruyamos las murallas, reconstruyamos con una mano en la espada y con la otra mano construyendo. Pensemos en la amenaza actual, en los desafíos actuales que tenemos hoy día, en el día a día, en la lucha del día a día en tu hogar. Esa es la mano en la espada. Pero al mismo tiempo construye la muralla para defender la iglesia en los próximos 100 y 500 años. Esa es la actitud que debemos tener. Para terminar, algunas cosas prácticas. A mí me gusta ser muy práctico, muy concreto. ¿Qué haremos entonces? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo aterrizamos esta palabra en nuestro día a día? Y gracias a Dios estoy en la iglesia hispana. Busquemos influir en nuestra cultura. Latinoamérica tiene muchos aspectos para trabajar en el ministerio de la reconciliación. Ustedes han escuchado en nuestros países los chistes contra el matrimonio. Me invitaron a un matricidio. No, que cuando llego a la casa la señora está con un caracho y me está esperando mal. Esa cultura del humor denigrando el matrimonio. Esa cultura del humor riéndonos de la suegra. Yo tengo una excelente suegra, estoy orgulloso de ella. Esa cultura de tirarle barro a lo que Dios santificó, a lo que Dios creó en el huerto, que nosotros deberíamos honrar. Esa cultura de sentirnos, en Latinoamérica sobre todo especialmente, sentirnos orgullosos de que tomé 12 jabas de cerveza y no me pasó nada. Yo cuando manejo mejor. Esa cultura es falta de sobriedad. Tenemos que ser valientes y no ser parte de eso. Cuesta. Yo hasta el año pasado estaba en un trabajo donde las tomateras eran toda la semana. Yo vengo de ahí. Sé lo difícil que es estar en una cultura donde el alcoholismo, ni siquiera el alcoholismo es un problema de adicción, es un problema cultural. O sea, aunque tú no seas adicto, aunque tú no seas alcohólico, tomas como si fueras un alcohólico. Porque es parte de la cultura. Vas al deporte el fin de semana, te juntas con los amigos después del trabajo y estás tomando. Te comportas como un alcohólico, pero no eres adicto. La cultura. Tenemos que influir en eso, no tenemos que ser parte, pero con valentía. ¿Qué otra cosa concreta? Que esperamos siempre, esto es muy latino, esperamos mucho que las soluciones vengan de arriba, del presidente, de la autoridad, a que me tienen que ayudar. O es que hubo una tormenta y el gobierno y la autoridad no ha llegado todavía para hacerse cargo. A diferencia de las culturas protestantes, europeas y norteamericanas, no necesito a nadie que intervenga a mí. Yo voy y yo reconstruyo, yo sirvo, yo doy, yo dono. Creo que eso nos falta. Hay cosas buenas y cosas malas en ambos lados. No quiero romantizar la situación. Pero creo que que en este país nosotros podemos ver cómo la iglesia ha permeado la cultura tal vez de una forma mayor de la que la iglesia ha permeado en Latinoamérica. Porque el evangelio en Latinoamérica llegó hace mucho menos tiempo. Pero ya es hora de que dé frutos. Ética del trabajo, ya hablé un poco de eso. Y cosas concretas para ustedes. Piensen en su legado. Piensen en lo que ustedes van a dejar a sus hijos, en sus familias. Pensemos en esto, hermano. Es muy probable que si ustedes son hispanos, latinoamericanos como yo, usted sea la primera generación de cristianos o usted conozca la primera generación de cristianos en su familia, su padre o su abuelo.
Es muy probable que esa sea la realidad de todos nosotros o de la mayoría. Estamos a tiempo todavía para escribir. Dejémosles a nuestros hijos un cuadernito, un librito, con la historia de cómo Dios llegó a nuestras vidas. De cuál fue el primero en nuestras familias que se convirtió. Nos sacó del alcoholismo, nos sacó de una cultura paternal, de ausentismo paternal, nos sacó de, no quiero nombrar muchas cosas, pero hay muchas cosas. Regístrelo, hermano. La Biblia es un libraco de registro de cómo Dios interviene en la vida de las personas y las sociedades y en los pueblos. Dios manda a sus profetas, escriban. Escríbale a sus hijos, escríbale a sus nietos, escríbale cartas de cómo Dios redime su familia, de cómo Dios le ha cuidado a usted. Creen una cultura familiar propia. Estamos en tiempos en donde la identidad nacional, la identidad propia, se está destruyendo por parte del mismo gobierno y de agendas internacionales que buscan eliminar todo tipo de tradiciones culturales. Usted cree, este es un tiempo de oro, crea su propia cultura familiar. Una cultura familiar centrada en Cristo. Fiestas, tradiciones, himnos, tengan sus lemas. Este es el lema de mi familia. Fe y esperanza. Creen sus himnos familiares. Himnos cristianos basados en el señorío de Cristo. Tengan sus propias tradiciones familiares en Cristo. Creen fiestas especiales. ¿Ustedes sabían que en el Antiguo Testamento cerca de 1/3 de los días del calendario anual eran fiestas? Fiestas. A Dios le gustan las fiestas. La buena noticia, sobre todo para los latinos. A Dios le gustan las fiestas. Busquen todo lo bueno, lo recto, lo bello, lo justo, lo agradable. Reconstruyan el huerto. Proyecten el huerto. En el ADN espiritual, nosotros vivimos en el huerto. Proyectemos eso y sean valientes. Lo último que les voy a decir. En Apocalipsis, capítulo 21, hay un listado de personas que descienden al infierno, a la muerte segunda. Quienes encabezan ese listado son los cobardes. No sean cobardes, sean valientes.